Ничего significa nada, ¿ya? Como nada. Me hace... Es muy gracioso cuando alguien de repente empieza a participar en mi live. ¿Por qué lo hacen, chicos? No me pongan eso. No me distraigan. Entonces, claro, significa pero nada. ¿Y qué significa esta palabra? Pero en el artículo ponía el ejemplo de un alemán, creo que de los tiempos de la guerra, que pasó tiempo en Rusia y, claro, primero no podía entender qué significa, ¿sí? Ничего, ничего. Claro, depende de la entonación y a veces es como una parte de la segunda frase que puse, que significa ничего страшного. Страшное, bueno, algo страшное, como что-то страшное, significa algo como grave, en este caso, ¿sí? Algo grave. Y ничего страшного sería nada grave, ¿sí? Entonces, cuando uno dice nada grave, cuando quiere tranquilizar a otra persona, ¿sí? O tranquilizarse a sí mismo y decir, oh, no pasa nada, ¿ya? Entonces, ничего страшного, puedes utilizar esta frase para decir, oh, no pasa nada, ¿sí? Ничего страшного. Y, claro, si cortas y dices, ничего, es lo mismo, ¿sí? Y cuando uno escucha, ничего, no puede entender por qué es nada, pero en realidad quiere decir, no pasa nada, ничего, no te preocupes, ¿sí? Ничего, no ничего, a veces con no, ¿sí? También la tercera frase pone no, es como nuestro pues, pero más neutro, más neutral, como no ничего, es más como, no da mucho significado, sino que es más informal, más ruso. No ничего, y ya, han entendido, ¿no? Que es muy útil utilizarla cuando quiere decir, no pasa nada, no te preocupes. Puedes decir la frase entera, ничего страшного. Yo hablo rápido, ya se entiende qué digo. Ничего страшного. O solamente ничего. Luego la frase, ну ладно. Ладно, es una palabra también como muy neutra, muy útil y difícil de explicar a la vez porque se ve tan raro que está lloviendo afuera y en el río se ve un yate gigante blanco, Dios mío. Lujari en Rusia, ya, claro, nuestra vida sin sol. Pero bueno, ну ладно quiere decir, bueno, de acuerdo, ¿sí? Ну ладно. Eh. Sí, estoy aquí. Ну ладно, ¿sí? Como, ok, pero sin mucho entusiasmo, yo diría así, sin mucho entusiasmo decimos, no ладно, bueno, sí, de acuerdo, así. No, ¿cuál sería la muletilla más común en ruso? Yo no sé qué es la muletilla, ¿alguien me explica? Claro, otra frase que aparece un poco más abajo, da. De hecho, yo la noté también hablando con extranjeros, con mis alumnos sobre todo, porque es muy típico, porque tú en español no dices, oh, sí, pero en ruso es muy común y es como cuando estás de acuerdo y como que estás anticipando lo que la otra persona quiere decir y dices, sí, justo quiere decir eso. Y dices, da. Sí, cuando estás muy de acuerdo, como así. Entonces, da, sí, pero cuando estás como conversando y uno dice algo que es como obvio o que estás muy de acuerdo con eso, puedes decir da. Sí, puedes decir 5 veces si quieres, da, así. ¿Les parece bueno eso? En español también tenemos sí. Ok, genial. Entonces, aún más fácil, da. La muletilla es palabra para pensar, como en inglés dices so. Yo diría поэтому, como por eso, поэтому. O yo diría, no, не знаю, como не знаю también, como, bueno, no sé.
Así, como поэтому, si quiero decir so para como continuar luego con mis, no sé, explicaciones. Sí, en español es como sarcasmo. Bueno, para nosotros no, es, bueno, un poco de toque de sarcasmo, pero en realidad es más, sí, como que, sí, justo estoy de acuerdo. Luego pongo, подскажите, пожалуйста. La encontré como a propósito esta frase, porque igual la clase de hoy se llama como romper el hielo en ruso. ¿Y cuáles son las maneras de romper el hielo? Разбить лед. Bueno, nosotros decimos como derretir el hielo. Растопить лед. Claro, son las maneras de cómo empiezas las conversaciones a veces. Y claro, el consejo es decir, пожалуйста, извините, пожалуйста, sí, como muy polite, de cortesía al principio. Pero esta frase es un poco difícil de pronunciar. Yo creo que muy pocas personas se atreven como a pronunciarla cuando tienen un nivel básico. Pero yo les recomiendo hacerlo porque es que yo lo diría así. Entonces, si tú lo dices, tú vas a sonar como yo, como una nativa, como un nativo. Y es algo súper valioso. Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, пожалуйста, ya sabemos, es como por favor. Пожалуйста, пожалуйста. No se lee la y. Hoy es una vergüenza, pero yo sabía que antes en el idioma ruso existía una letra que se llamaba yach, pero yo no sabía cómo se leía. Y ahora parece que yo voy a leer sobre eso más porque no sé, pero mi tía me dijo que era justo ese sonido y. Y entonces como que antes era más lógico, en plan, porque ya ahora tiene y a, son más sonidos. Pero es igual, aquí en la palabra пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста en ruso, no se lee la y. Пожалуйста. Y la primera palabra, подскажите. En vez de d decimos t, entonces pat, скажите, подскажите, подскажите. ¿Sí? ¿Está repitiendo conmigo? Подскажите, подскажите, пожалуйста. O más corto, si hablas un poco ruso, подскажите, пожалуйста. Como cortando un poco las vocales que son no tan importantes. Подскажите, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста. En Rusia ayuda al turista con los nombres de las calles o si uno les pregunta o se enojan. ¿Qué le vas a preguntar sobre los nombres de las calles? En plan, ¿cómo se llama esta calle o cómo llego a esta calle? En general, o sea, por eso digo que depende mucho de tu enfoque, ¿sí? Hay rusos muy cerrados, lo tengo que admitir, y mis amigas hispanohablantes de San Petersburgo me dicen que a veces están en un bus y les dicen, oh, pero ¿por qué no hablas ruso? Como que, y yo, para mí es súper raro, pero para alguna babushka, como una abuelita ahí, quizá, no sé por qué se ofende, porque otra persona hable español en su ciudad, muy raro, pero en la mayoría de los casos no tiene que haber ese problema. Mucha gente súper abierta que viaja, que no tiene, te contestará en inglés o en español a veces, pero al menos si tienes tu mapa, nuestros móviles nos ayudan para evitar todo eso, entonces yo creo que no se van a enojar.